Mi jefe se negó a dejarme ver a mi esposa dar a luz, y lo abracé diciéndole gracias. Las contracciones de Lupita estaban cada 8 minutos cuando me llamó a las 2:14 p.m., diciendo que necesitaba llegar al hospital ya. Agarré mis llaves y mi laptop cuando mi gerente Raúl me interceptó en el elevador. La presentación con González empezaba en 15 minutos, y específicamente me habían pedido a mí como líder. Un contrato de 40 millones de pesos en juego. La cara de Raúl era de piedra, pero algo parpadeó en sus ojos cuando le expliqué sobre Lupita. Que López te cubra. Mi esposa va a tener a nuestro bebé. Apreté el botón del elevador repetidamente. Raúl negó con la cabeza. Dijo que González se retiraría si yo no aparecía. El bono trimestral de todo el equipo dependía de este trato. Prometió que sería rápido. 2 horas máximo. El parto de Lupita con su primer hijo tomó 14 horas, así que tendría tiempo de sobra. Las mentiras comenzaron de inmediato. González había traído a todo su equipo en lugar de solo 2 personas. La sala de conferencias se llenó de ejecutivos haciendo preguntas detalladas sobre cronogramas de implementación y asignación de recursos. Mi celular vibraba constantemente en mi bolsillo. 7 minutos de diferencia, 6 minutos, 5. Empecé a hablar más rápido para avanzar las diapositivas. Corté mis explicaciones usuales y me salté las demostraciones interactivas. El equipo de González se veía confundido por el ritmo apresurado, pero seguía adelante. Cuando hacían preguntas, daba respuestas rápidas en lugar de mis respuestas detalladas habituales. Raúl intentaba elaborar, pero lo interrumpía. Frustrado y sin tener idea de que ser retenido aquí era lo mejor que me podría haber pasado. Pasé 3 diapositivas a la vez. Para las 4 p.m., las contracciones estaban cada 3 minutos, según los mensajes de Lupita. Me rogaba que fuera. Su hermana venía manejando desde 2 horas de distancia, pero podría no llegar a tiempo. Intenté terminar, pero el director de finanzas de González tenía preocupaciones sobre la estructura de pagos. Raúl mantenía la discusión cada vez que intentaba salir. Necesitamos abordar cada preocupación hoy, o se van, susurró Raúl durante un receso. Cuando le dije que mi esposa estaba literalmente en labor de parto, puso su mano en mi hombro y dijo, lo sé, por favor solo confía en mí. Estaba confundido. ¿Sabía algo sobre el parto de mi esposa que yo no sabía? De cualquier manera, justo después del receso, tomé una decisión. Empecé a aceptar cada demanda que el equipo de González hacía. Recorté nuestro margen de ganancia para cerrar más rápido. Agregué horas de implementación gratis, lo que fuera necesario para conseguir firmas ahora. Si firman hoy, incluiremos el paquete platino, normalmente 1,000 pesos extra. Deslicé el contrato por la mesa. El equipo de González intercambió miradas. Sabían que estaba desesperado, pero no podían resistir los tratos. Empezaron a firmar páginas mientras su abogado se apresuraba a documentar los nuevos términos. Caminaba de un lado a otro junto a la ventana viendo el tráfico acumularse en el periférico, calculando tiempos de manejo al hospital. A las 5:23 p.m., Lupita dejó de mandar mensajes. El silencio fue peor que los mensajes constantes. O estaba demasiado avanzada en el parto o algo había salido mal. Raúl seguía asomándose a mi teléfono como si estuviera buscando algo. Mis manos temblaban firmando páginas mientras el abogado de González explicaba términos que no estaba procesando. Le mandé mensaje a la hermana de Lupita pidiendo actualizaciones. Nada, llamé al hospital, pero no podían dar información por teléfono. Empecé a cometer errores en el papeleo. Fechas incorrectas, firmas ilegibles. Tuve que rehacer páginas mientras los preciosos minutos pasaban. Raúl notó mi pánico y tomó el control de la presentación. Manejó suavemente las objeciones mientras yo estaba sentado ahí imaginando a Lupita sola en la sala de parto. El bebé viniendo demasiado rápido. Complicaciones por ser prematuro. Todas las cosas que podrían salir mal sin que yo estuviera ahí para tomar decisiones. Solo necesitamos que estos últimos formularios sean notarizados. El abogado de González sacó más documentos. Lo perdí. Golpeé mi mano en la mesa y dije que podíamos manejar los notarios mañana. Mi esposa está teniendo a nuestro bebé ahora mismo. El mismo González se puso de pie y le dijo a su equipo que tenían suficiente por hoy. Me estrechó la mano y dijo, la familia es primero. Raúl palideció, intentando interrumpir con tecnicismos como si estuviera deliberadamente tratando de evitar que me fuera. Pero, ¿por qué querría que llegara tarde al nacimiento de mi propio hijo? Las 6:47 p.m. Fue cuando finalmente cerramos el trato. El equipo de González quería celebrar, pero yo ya estaba corriendo hacia la puerta. Raúl me alcanzó en el estacionamiento e insistió en llevarme. Dijo que estaba demasiado emocional para manejar con seguridad. Estaba demasiado desesperado para discutir. El trayecto tomó 23 minutos en el tráfico de hora pico. Raúl seguía tomando vueltas equivocadas que agregaban tiempo. Pasó de largo la salida del hospital y tuvo que dar la vuelta. Encontró el lugar de estacionamiento más lejano de la entrada. Cada retraso se sentía deliberado, como si estuviera haciéndolo a propósito. Solo déjame en emergencias. Me estiré hacia el volante. Construcción. Tenemos que dar la vuelta. Raúl se mantuvo exasperantemente calmado. Intenté llamar a Lupita de nuevo, directo al buzón de voz. Su hermana finalmente respondió al mensaje. En el hospital. Bebé viniendo rápido. Complicaciones. Esa única palabra me hizo físicamente enfermo. Le exigí a Raúl que me dejara salir para poder correr. Me ignoró y siguió manejando lentamente. Finalmente me bajé en un alto y corrí. Corrí a través de la entrada del hospital. Tomé las escaleras en lugar de esperar los elevadores. Irrumpí a través de las puertas de seguridad activando las alarmas. El ala de labor y parto era un caos cuando llegué a las 7:19 p.m. Las enfermeras pasaban corriendo con equipo, monitores pitando. Di el nombre de Lupita en el mostrador y la expresión de la enfermera cambió. Llamó a un doctor que apareció en segundos. Necesitamos hablar sobre el parto de su esposa. El doctor me guió por un pasillo lejos del caos.
Entramos a una pequeña sala de consulta con 2 sillas y un escritorio. Cerró la puerta y se presentó como doctora Elena Ramírez. Me dijo que me sentara, pero me quedé de pie. Mis piernas se sentían débiles, pero sentarme parecía imposible. La doctora Ramírez explicó que Lupita entró en labor activa alrededor de las 4 p.m., con contracciones acelerándose mucho más rápido de lo esperado. La frecuencia cardíaca del bebé comenzó a bajar alrededor de las 5:30 p.m. La monitorearon por 15 minutos, pero seguía cayendo. El sufrimiento fetal significaba que necesitaban hacer una cesárea de emergencia inmediatamente. Realizaron la cirugía a las 5:45 p.m. Lupita estaba sedada y recuperándose en una unidad diferente. Nuestro hijo Santiago nació prematuro y necesitaba apoyo respiratorio. Estaba en la UCI con una máquina CPAP, pero su condición era estable. Procesé la línea de tiempo en mi cabeza. Las 4 p.m. era cuando todavía estaba en la sala de conferencias apresurándome con las diapositivas. Las 5:30 p.m. era cuando el abogado de González estaba sacando más formularios para notarizar. Las 5:45 p.m. era cuando estaba firmando las páginas finales con manos temblorosas. Me perdí todo. La doctora Ramírez seguía hablando y me obligué a concentrarme. Me explicó los detalles médicos. Las contracciones de Lupita se aceleraron mucho más rápido que los primeros partos típicos. El bebé vino tan rápido que incluso si hubiera salido a las 4 p.m., podría haberme perdido el parto real, pero podría haber estado ahí para Lupita durante la toma de decisiones. Podría haber sostenido su mano cuando le dijeron sobre el sufrimiento fetal. Podría haber estado en la sala cuando la llevaron corriendo a cirugía. En lugar de eso, ella enfrentó todo sola mientras yo discutía sobre estructuras de pago. La doctora Ramírez mencionó algo extraño entonces. Dijo que el hospital recibió múltiples llamadas telefónicas de alguien identificándose como llamando desde mi lugar de trabajo. La persona que llamaba preguntaba sobre el estado de Lupita, y si yo necesitaba estar presente para el consentimiento en procedimientos de emergencia. Las llamadas fueron registradas, pero no se liberó información médica debido a las reglas de privacidad. Pregunté a qué hora llegaron las llamadas. La doctora Ramírez revisó sus notas y dijo entre las 4:30 y las 5:15 p.m. Alguien de mi oficina estaba llamando al hospital para rastrear el parto de Lupita. La doctora Ramírez me dejó en la sala de consulta y dijo que un trabajador social vendría a buscarme pronto. Me senté finalmente y saqué mi teléfono. 3 llamadas perdidas del número de Lupita. 2 mensajes de voz que no podía obligarme a escuchar. Una mujer tocó y entró sin esperar respuesta. Se presentó como Rosa García del equipo de trabajo social de la UCIN. Llevaba una carpeta gruesa con formularios y documentos de consentimiento. Rosa me explicó todo con cuidadosa paciencia. Horarios de visita para padres de la UCIN. Requisitos de lavado de manos más estrictos que el protocolo regular del hospital. ¿Qué esperar de la probable estadía de 2 semanas de Santiago? ¿Cómo leer los monitores? ¿Qué significaban las diferentes alarmas? ¿Cuándo podría cargarlo? Firmé formularios con manos que no dejaban de temblar. Mi firma no se parecía en nada a mi escritura habitual. Rosa explicó protocolos de cuidado de bebés prematuros y horarios de alimentación. Habló sobre hitos de desarrollo y citas de seguimiento. Nada se sentía real. Rosa preguntó si estaba listo para ver a Santiago. Asentí porque ¿qué más podía hacer? Me llevó por más pasillos a la entrada de la UCIN. Nos detuvimos en un lavabo donde me mostró la técnica apropiada de lavado de manos. Jabón hasta los codos. Tallar por 2 minutos completos. Usar las toallas de papel para cerrar la llave. La UCIN era más silenciosa de lo que esperaba. Pitidos suaves de monitores. Voces susurradas de enfermeras. Rosa me llevó a una incubadora en la esquina. Me dijo que este era Santiago. Miré a través del plástico transparente a mi hijo por primera vez. Era tan pequeño. Más pequeño de lo que imaginaba que podría ser un bebé. Una máscara CPAP cubría la mayor parte de su cara. Cables de monitoreo conectados a su pecho con alambres delgados. Una línea cuarto corría hacia su mano imposiblemente pequeña. Su piel se veía casi transparente. Podía ver las venas debajo. Su pecho se movía hacia arriba y hacia abajo con respiraciones rápidas. La culpa me golpeó tan fuerte que tuve que agarrarme del borde de la incubadora para mantenerme de pie. Este era mi hijo y no estuve ahí cuando nació. No estuve ahí cuando Lupita me necesitaba. Estaba en una sala de conferencias regalando márgenes de ganancia para cerrar un trato más rápido. Rosa tocó mi brazo gentilmente y dijo que podía quedarme tanto tiempo como quisiera. Me dejó solo con Santiago. Me quedé ahí viéndolo respirar, contando cada pequeña subida y bajada de su pecho. Los monitores pitaban constantemente. Saqué mi teléfono y le mandé mensaje a la hermana de Lupita preguntando cómo le fue a Lupita durante el parto. La respuesta llegó en 1 minuto. Luego hablamos. La frialdad en esas 3 palabras me dijo todo. Lupita había compartido cuánto tiempo me tomó llegar aquí, cómo elegí una reunión sobre estar presente para el nacimiento de nuestro bebé. El enojo de su hermana se percibía claramente incluso en un mensaje corto. Intenté ver a Lupita después. Le pregunté a una enfermera en la estación de la UCIN dónde estaba ubicada la unidad de recuperación. Revisó su computadora y dijo que Lupita todavía estaba fuertemente sedada del procedimiento de emergencia. Sugirió que regresara en unas horas y me enfocara en conectar con Santiago en su lugar. Regresé al área de espera familiar de la UCIN. Rosa había mencionado los registros de llamadas del hospital. Pregunté en el mostrador si podía ver los registros de las llamadas que llegaron preguntando por Lupita. La recepcionista consultó con su supervisora e imprimió una hoja de registro de llamadas. 3 llamadas del número principal de mi oficina. Primera a las 4:30 y 2 p.m., preguntando si Lupita Carson estaba admitida y si el padre necesitaba estar presente para decisiones de emergencia. Segunda llamada a las 4:47 p.m., pidiendo una actualización sobre su estado.
Tercera llamada a las 5:14 p.m. Haciendo las mismas preguntas de nuevo. Miré fijamente la marca de tiempo de las 4:47 p.m. Eso fue durante el receso de la sala de conferencias. Raúl me había llevado aparte en el pasillo. Puso su mano en mi hombro y me dijo que necesitábamos abordar cada preocupación hoy, o González se iría. Estaba en su teléfono durante esa conversación. Lo recuerdo mirando la pantalla y luego de vuelta a mí. Ahora entendía que estaba revisando. Estaba rastreando el progreso del parto de Lupita para calcular exactamente cuánto tiempo podía mantenerme en esa reunión. Le mandé un mensaje a Raúl simple. ¿Por qué llamaste al hospital durante el parto de Lupita? Su respuesta llegó inmediatamente, solo verificando si tenías tiempo para terminar la presentación. Quería asegurarme de que el equipo médico tuviera información de contacto si te necesitaban urgentemente. El tono casual de su respuesta hizo que mi piel se erizara. Estaba tratando la emergencia médica de mi esposa como una línea de tiempo de proyecto a ser manejada. Borré los mensajes de texto. Miré fijamente la pantalla de mi teléfono hasta que se oscureció. Luego caminé a la oficina administrativa del hospital en el segundo piso. La mujer en el mostrador tenía gafas de lectura en una cadena y una taza de café que decía la mejor mamá del mundo. Expliqué que necesitaba comenzar el papeleo de licencia por maternidad dividido por paternidad para la estadía de mi hijo en la UCIN y la recuperación de mi esposa. Escribió en su computadora por un minuto. Pidió mi número de identificación de empleado y nombre de la compañía. Escribió más. Su cara cambió ligeramente y levantó su teléfono. Llamó a alguien llamada Rosa que llegó 5 minutos después con una carpeta. Rosa tenía ojos amables y usaba uniformes con ositos de peluche impresos en ellos. Preguntó si podíamos hablar en una sala de consulta privada. Nos sentamos en una mesa pequeña y ella abrió la carpeta. Preguntó si había presentado formularios preliminares de licencia cuando supe que la fecha de parto de mi esposa se acercaba. Dije que no. Pensé que podía simplemente comenzar el papeleo cuando viniera el bebé. Rosa asintió lentamente y explicó que sin formularios preliminares, no había licencia protegida en su lugar. Mi seguridad laboral dependía completamente de que mi empleador estuviera dispuesto a concederme tiempo libre. Usó la frase buena voluntad de su empleador. Sentí que el piso se caía debajo de mí. Pregunté qué significaba eso prácticamente. Rosa dijo que significaba que podían requerirme regresar a trabajar inmediatamente o enfrentar terminación. Podían negar solicitudes de licencia. Podían contar cualquier ausencia como no justificada. Dijo que muchos empleadores son comprensivos sobre emergencias familiares, pero legalmente no tienen que serlo. Las palabras se sintieron como estar parado en el borde de un acantilado sin nada a qué agarrarse. Mi teléfono vibró en mi bolsillo mientras Rosa estaba hablando. Lo ignoré. Ella estaba explicando opciones para presentación retroactiva de licencia, pero dijo que requería cooperación del empleador. El zumbido continuó. 3 veces. 4. Rosa hizo una pausa y sugirió que verificara si era importante. Saqué mi teléfono y vi el chat grupal del equipo explotando con mensajes. 17 nuevas notificaciones. Lo abrí e inmediatamente me sentí enfermo. Todos celebrando el cierre del trato con González. Marco publicó un GIF de personas tirando dinero al aire. Sara escribió que ya estaba planeando cómo gastar su bono trimestral. 3 personas estaban discutiendo tomar días de vacaciones que habían estado posponiendo. López dijo que esto era exactamente el impulso que el equipo necesitaba después de los números difíciles del último trimestre. La emoción en sus mensajes hizo que mi estómago se revolviera. No tenía ni idea de lo que esa reunión me había costado. No tenía ni idea de que había estado atrapado ahí mientras Lupita pasaba por cirugía de emergencia sola. Desplacé mensaje tras mensaje de celebración y me sentí físicamente enfermo. Tuve que silenciar la conversación antes de escribir algo que no pudiera retirar. Puse mi teléfono boca abajo en la mesa. Rosa me estaba observando con preocupación. Preguntó si estaba bien. Dije que estaba bien y le pedí que continuara explicando la situación de la licencia. Repasó los pasos que necesitaría tomar. Formularios de certificación médica. Procedimientos de notificación al empleador. Opciones de apelación si negaban la cobertura. Mi teléfono vibró de nuevo. Sonido de notificación diferente. Correo de voz. Lo levanté y vi que era de un número que no reconocía. Revisé el correo de voz y escuché la voz de Joaquín Flores. Era el director de finanzas de González. El que había hecho todas las preguntas sobre estructura de pagos esa tarde. Su mensaje me agradecía por la discusión extendida productiva, y dijo que apreciaba mis respuestas exhaustivas a sus preocupaciones. Luego dijo algo que me hizo dejar de respirar. Mencionó que Raúl específicamente había solicitado que tomaran 30 minutos más para revisar exhaustivamente las objeciones durante la sesión de la tarde. Dijo que Raúl sintió que era importante abordar cada detalle antes de seguir adelante. Flores sonaba ligeramente confundido sobre por qué eso era necesario, ya que su equipo había estado listo para firmar antes. Pero me agradeció de nuevo y dijo que esperaba trabajar juntos. Reproduje el mensaje 2 veces para asegurarme de que lo había escuchado correctamente. Raúl les había pedido que tomaran más tiempo. Había extendido deliberadamente la reunión más allá de lo que el cliente incluso quería. La confirmación se quedó en mi pecho como un peso. Rosa todavía estaba hablando sobre papeleo, pero ya no estaba procesando sus palabras. Le agradecí y dije que necesitaba ir a ver a mi esposa. Me entregó formularios para completar y dijo que los trajera de vuelta cuando estuviera listo. Caminé de regreso por los pasillos del hospital sintiéndome entumecido. Revisé la hora y vi que eran casi las 11 p.m. 9 horas desde que había llegado. 9 horas desde que me había perdido todo lo que importaba. Una enfermera me detuvo fuera de la sala de recuperación de Lupita y revisó su expediente. Dijo que Lupita había despertado hace unos 20 minutos y estaba preguntando por mí. La expresión de la enfermera era cuidadosa y neutral de una manera que me puso nervioso. Abrió la puerta y me hizo un gesto para que entrara. Lupita estaba apoyada en almohadas viéndose exhausta y pálida.
Su cabello estaba recogido desordenadamente y tenía una vía cuarto en su mano izquierda. Cuando me vio, su cara se desmoronó. Las lágrimas comenzaron inmediatamente mezcladas con algo que parecía enojo. Preguntó dónde estaba. ¿Por qué tomó tanto tiempo? Su voz se quebró en las palabras. Me quedé ahí sin respuesta que no sonara como una excusa. Abrí mi boca y la cerré de nuevo. Ella esperó. Finalmente le dije la verdad básica. Dije que me quedé en una reunión demasiado tiempo porque mi gerente me convenció de que tenía tiempo y estaba equivocado. Las palabras sonaban huecas incluso mientras las decía. Lupita me miró fijamente por un largo momento. Luego preguntó si elegí el trabajo sobre estar aquí para ella. El silencio antes de que respondiera le dijo todo. Pude verlo en sus ojos, la forma en que cambiaron de confundidos y heridos a algo más duro. Volteó su cara lejos de mí hacia la ventana. Dijo que me necesitaba durante el momento más aterrador de su vida y no estaba ahí. Su voz era plana ahora. Controlada. Dijo que el equipo médico seguía preguntando si debían esperar a su esposo, si debían posponer el procedimiento de emergencia. Tuvo que decirles que hicieran lo que fuera necesario porque no sabía dónde estaba yo o cuándo llegaría. Tuvo que tomar la decisión sola mientras le decían que la frecuencia cardíaca del bebé estaba bajando. Intenté explicar sobre los retrasos de Raúl y las llamadas sospechosas. Empecé a contarle sobre los registros de llamadas del hospital y el correo de voz de Flores. Lupita me interrumpió. Dijo que no importa por qué. Lo que importa es que tomé la decisión de quedarme en esa sala de conferencias incluso después de que sus contracciones estaban cada 3 minutos. Dijo que elegí creer a Raúl en lugar de confiar en mi propio juicio sobre lo que mi esposa necesitaba. Tenía razón. La verdad de eso se quedó en mi pecho como una piedra. Pesada e inamovible. Había tomado esa decisión. Cada minuto que me quedé en esa sala fue una decisión. Cada vez que miré mi teléfono y seguí hablando sobre cronogramas de implementación fue una decisión. Raúl había manipulado la situación pero yo lo había dejado. Me quedé ahí junto a su cama sin nada que decir que lo hiciera mejor. Lupita cerró sus ojos y dijo que estaba cansada. Me pidió que me fuera para que pudiera descansar. Quería quedarme pero se alejó de mí, y supe que no tenía derecho a presionar. Salí de vuelta al pasillo y simplemente me quedé ahí respirando. Regresé al área de espera familiar de la UCIN y encontré una silla incómoda en la esquina. Me senté y saqué mi teléfono para revisar el estado de Santiago en el portal para padres. Sus niveles de oxígeno estaban estables, frecuencia cardíaca constante. Guardé mi teléfono y simplemente me senté viendo el pasillo. Otros padres iban y venían, algunos llorando, algunos viéndose entumecidos. Alrededor de las 2 a.m., una pareja salió de la UCIN abrazándose y sollozando. Miré hacia otro lado. Pasé el resto de la noche en esa silla escuchando sonidos de la UCIN, pitidos y alarmas de monitores, voces tranquilas de enfermeras haciendo rondas. Cada alarma hacía que mi corazón se acelerara. Me hacía pensar que algo estaba mal con Santiago. Revisé mi teléfono y vi que sus estadísticas estaban bien, pero el miedo no se fue. Simplemente me senté ahí en la oscuridad dándome cuenta de que este sentimiento de impotencia y miedo era lo que Lupita sintió sola mientras yo estaba presentando términos de contrato en PowerPoint. Pasó por todo esto sola. Tomó decisiones imposibles sola, enfrentó sus peores miedos sola, porque no estaba ahí. Vi el cielo comenzar a iluminarse a través de las ventanas alrededor de las 5 a.m. Mi teléfono vibró exactamente a las 6 a.m. con una notificación de correo electrónico. Raúl Torres de Recursos Humanos. El asunto decía felicitaciones y discusión sobre el contrato de González. Lo abrí y vi alegría corporativa que se sentía obscena. Raúl me felicitaba por el bebé y dijo que esperaba que todos estuvieran bien. Luego pidió programar un breve informe sobre el proceso del contrato de González y la línea de tiempo. Dijo que era procedimiento estándar después de tratos importantes, revisar qué salió bien e identificar oportunidades de mejora. Quería establecer una llamada para más tarde en la semana. El mensaje se sentía mal en todos los niveles. Como alguien preguntando sobre objetivos trimestrales en un funeral. Pero lo reconocí como procedimiento normal de negocios. El tipo de cosa que sucede independientemente de las circunstancias personales. No respondí. Simplemente puse mi teléfono abajo y vi a las enfermeras cambiar turnos fuera de las puertas de la UCIN. Saqué mi teléfono y abrí el correo de Raúl de nuevo. Lo leí 2 veces para asegurarme de entender lo que realmente estaba pidiendo. Luego empecé a escribir una respuesta ahí mismo en la silla del área de espera. Mantuve el lenguaje directo pero profesional. Le dije a Raúl que necesitaba tomar licencia familiar inmediata comenzando hoy. Expliqué que mi hijo estaba en la UCIN y mi esposa se estaba recuperando de cirugía de emergencia. Luego agregué un párrafo sobre preocupaciones con respecto a la interferencia de mi gerente con mi capacidad de llegar al hospital durante una emergencia médica. Dije que tenía documentación de la línea de tiempo y circunstancias que me impidieron estar presente durante el parto. Copié mi dirección de correo electrónico personal en el mensaje en caso de que necesitara el rastro de papel después. Presioné enviar a las 6:20 y 3 a.m. y inmediatamente empecé a reunir evidencia antes de perder mi valor. Revisé mis mensajes de texto con Lupita y tomé capturas de pantalla de cada uno con las marcas de tiempo visibles. Empecé a las 2:14 p.m., cuando llamó por primera vez y fui hasta cuando dejó de mandar mensajes a las 5:23 p.m. La progresión fue brutal de ver. 8 minutos de diferencia, 6 minutos, 3 minutos. Sus mensajes se volvían más asustados y desesperados mientras yo me quedaba en esa sala de conferencias. Encontré el boleto del estacionamiento en mi cartera y tomé una foto mostrando que salía a las 6:47 p.m. Encontré los mensajes de texto de Raúl y también tomé capturas de pantalla. Sus verificaciones casuales durante la reunión preguntando cómo iban las cosas. Su oferta de llevarme que ahora me daba cuenta era sobre control.
Abrí mi correo electrónico y encontré el hilo de mensajes con Rosa de ayer donde mencionó los registros de llamadas del hospital. Le envié un mensaje pidiendo si podía acceder a esos registros para mi propia documentación. Respondió en minutos diciendo que los imprimiría para mí. Para las 7:30 am tenía una carpeta en mi teléfono con todo organizado por marca de tiempo. La evidencia hacía completamente clara la demora deliberada de Raúl. Ladra. Ramírez apareció durante las rondas de la mañana y me vio sentado en el área de espera rodeado de pantallas de teléfono y notas. Preguntó si estaba bien y dije que estaba compilando algo de documentación de trabajo. Asintió y dijo que quería explicarme el proceso de decisión de cesárea de emergencia, ya que me había perdido la explicación inicial. Fuimos a una sala de consulta tranquila y sacó el expediente de Lupita en una tableta. Explicó que cuando el sufrimiento fetal sucede de la manera que lo hizo con Santiago, no esperan el consentimiento del cónyuge porque los minutos importan para el oxígeno del cerebro del bebé. La frecuencia cardíaca bajó repentinamente alrededor de las 5:30 p.m. y tuvieron a Lupita en la sala de operaciones en 15 minutos. Dijo que incluso si hubiera salido de la oficina a las 4 p.m., probablemente me habría perdido el parto real, pero podría haber estado ahí para Lupita durante el proceso de toma de decisiones aterrador. La explicación me hizo sentir ligeramente menos culpable por no estar ahí para firmar formularios, pero no tocó la culpa sobre Lupita enfrentándolo sola. Ladra. Ramírez fue gentil pero honesta, dijo que Lupita había estado aterrorizada y preguntando por mí repetidamente. Alrededor de las 9 a.m., la hermana de Lupita finalmente llegó al hospital. La vi bajarse del elevador y dirigirse directamente a la sala de Lupita sin reconocerme en el pasillo. 10 minutos después salió y preguntó si podíamos hablar en privado. Caminamos a una esquina tranquila cerca de la capilla del hospital y cruzó sus brazos. Me dijo que había llamado a mi oficina alrededor de las 4:15 p.m., cuando las contracciones de Lupita se estaban poniendo realmente serias. Dijo que fue transferida a alguien llamado Raúl, quien le aseguró que yo estaba manejando las cosas y saldría tan pronto como terminara la reunión con el cliente. Su voz era fría y enojada. Dijo que Raúl le dijo que la reunión sería rápida y que estaría en el hospital mucho antes de que sucediera algo crítico. Me sentí enfermo. Pregunté si todavía tenía el registro de llamadas en su teléfono. Lo sacó y me lo mostró. Ahí estaba la marca de tiempo. 4:15 p.m. El nombre de Raúl y sus notas de cuando se identificó. Dijo que sonaba muy confiado y profesional. Le dijo que estos primeros bebés siempre toman una eternidad de todos modos y que tendría mucho tiempo. La mentira calculada hizo que mis manos temblaran. Siguió desplazándose por su teléfono y luego se detuvo. Dijo que había guardado un correo de voz de esa llamada porque algo al respecto se sintió raro en ese momento. Lo reprodujo en altavoz. La voz de Raúl salió suave y tranquilizadora. Dijo que personalmente se aseguraría de que saliera a tiempo. Dijo que estos primeros bebés siempre toman una eternidad de todos modos, así que no había necesidad de entrar en pánico. Su tono era casual y confiado, como si estuviera discutiendo una fecha límite de proyecto en lugar del parto de mi esposa. Le pedí que me enviara ese correo de voz. Lo hizo ahí mismo y lo guardé en 3 lugares diferentes. La evidencia seguía acumulándose y sabía que necesitaba confrontar a Raúl directamente. Apareció en el hospital alrededor de las 11 a.m., llevando flores y una tarjeta que decía pensando en ti. Lo vi preguntar en el mostrador principal por el número de habitación de Lupita, y lo intercepté antes de que pudiera llegar al elevador. Le dije que necesitábamos hablar y lo llevé a la cafetería. Conseguimos café y nos sentamos en una mesa de esquina. Saqué mi teléfono y le reproduje el correo de voz de la hermana de Lupita sin ninguna introducción. Vi su cara mientras su propia voz salía del altavoz hablando sobre asegurarse de que saliera a tiempo. Su expresión pasó por sorpresa y luego cálculo rápido, y luego cambió a modo de preocupación corporativa suave. Empezó a hablar sobre presión del equipo y objetivos trimestrales como si eso explicara todo. Le pregunté directamente por qué me retrasó. Raúl se reclinó y dijo que estaba protegiendo mi posición con el cliente. Dijo que perderme el parto por unas horas no importaría a largo plazo, pero perder la cuenta de González habría dañado permanentemente mi carrera. Realmente creía esto. Habló sobre cómo estaba pensando a largo plazo sobre mi desarrollo profesional. La lógica paternalista me hizo querer voltear la mesa de la cafetería. Mantuve mi voz nivelada y pregunté sobre el viaje al hospital. Pregunté por qué tomó vueltas equivocadas y estacionó en el lugar más lejano de la entrada. Raúl ni siquiera dudó. Dijo que estaba manejando lentamente y eligiendo rutas más largas porque genuinamente pensó que estaba demasiado emocional para estar seguro detrás del volante. Dijo que necesitaba tiempo para calmarme antes de ver a Lupita. Estaba completamente serio, sentado ahí con su café hablando sobre cómo había tomado buenas decisiones de gestión al controlar cada aspecto de mi emergencia. Seguía usando frases como apoyar al equipo y equilibrar prioridades en competencia. La realización me golpeó que Raúl realmente se veía a sí mismo como ayudándome. No estaba siendo malicioso. Verdaderamente creía que había tomado las decisiones correctas al mantenerme en esa reunión y controlar mi viaje al hospital. Pensó que estaba protegiendo mi carrera y mi estado emocional. La certeza paternalista en su voz era de alguna manera peor que si hubiera sido deliberadamente cruel. Me levanté de la mesa sin decir otra palabra. Caminé directamente a la UCIN sin mirar atrás. Mis manos todavía estaban temblando de la conversación, pero necesitaba anotar todo mientras estaba fresco. Encontré una sala de consulta familiar vacía y saqué mi teléfono. Empecé a escribir cada palabra que Raúl había dicho en la cafetería. Las frases exactas sobre proteger mi carrera. Su justificación para el viaje lento sobre que yo estaba demasiado emocional. La forma en que seguía diciendo que estaba apoyando al equipo. Documenté marcas de tiempo de mi memoria y agregué notas sobre su lenguaje corporal y tono. La certeza paternalista en su voz cuando habló sobre tomar buenas decisiones de gestión. Guardé el documento en 3 lugares diferentes, incluyendo mi correo electrónico personal.
Luego revisé mi teléfono y tomé captura de pantalla de cada mensaje de texto de ese día, las contracciones de Lupita acercándose. Sus mensajes rogándome que fuera, el silencio a las 5:23 p.m. que todavía hacía que mi estómago se cayera. Organicé todo en una carpeta con etiquetas claras y marcas de tiempo. Agregué el correo de voz de la hermana de Lupita con la voz de Raúl prometiendo llevarme a tiempo. Los registros de llamadas del hospital que Rosa me había ayudado a acceder. El boleto del estacionamiento mostrando cuando finalmente salí de la oficina a las 6:47 p.m. Estaba construyendo un caso y lo sabía. Mi teléfono sonó y el nombre de Raúl Torres apareció en la pantalla. Respondí y preguntó si podía venir a la oficina para una conversación formal sobre mi correo electrónico. Le dije que no estaba dejando el hospital mientras mi hijo estaba en la UCIN y mi esposa se estaba recuperando de cirugía de emergencia. Sugerí que pudiera venir aquí si era urgente. Raúl hizo una pausa por tal vez 3 segundos y luego dijo que estaría ahí en 2 horas. Preguntó si había un lugar privado donde pudiéramos hablar. Le di direcciones al área de consulta familiar cerca de la UCIN y colgué. Revisé la hora y me di cuenta de que apenas era mediodía. Toda la confrontación con Raúl había tomado menos de 1 hora, pero se sentía como días. Raúl Torres apareció exactamente 1 hora y 47 minutos después, llevando una bolsa de laptop y un bloc de notas amarillo legal. Llevaba un traje sin la chaqueta y se veía profesionalmente neutral. Nos dimos la mano y nos sentamos en la mesa pequeña en la sala de consulta. Raúl abrió su laptop y sacó el bloc de notas legal con una pluma. Explicó que mi correo electrónico había levantado serias preocupaciones que requerían investigación inmediata. Su voz era calmada y medida. Dijo que la compañía tomaba muy seriamente las alegaciones de interferencia en el lugar de trabajo, pero que yo debía entender que la capacidad de RH de tomar acción dependería de lo que la investigación revelara. No estaba haciendo promesas y aprecié la honestidad. Preguntó si estaba listo para explicarle lo que pasó. Saqué mi teléfono y empecé desde el principio. Le mostré los mensajes de Lupita con marcas de tiempo comenzando a las 2:14 p.m. Le expliqué cómo Raúl me interceptó en el elevador e insistió en que me quedara para la reunión. Expliqué cómo la presentación seguía extendiéndose con Raúl dirigiendo cada conversación de vuelta a detalles que prolongaban la discusión. Raúl Torres tomó nota sin reacción visible. Su pluma se movía constantemente a través del bloc de notas legal llenando página tras página. Le mostré los registros de llamadas del hospital con las 3 llamadas desde el número de mi oficina preguntando sobre el estado de Lupita y si necesitaba estar presente para decisiones de emergencia. La pluma de Raúl hizo una pausa por solo un segundo en ese detalle y luego siguió escribiendo. Le reproduje el correo de voz de la hermana de Lupita con la voz de Raúl prometiendo llevarme a tiempo. Le mostré mi boleto del estacionamiento probando que no salía hasta las 6:47 p.m. Le expliqué el viaje al hospital con todas las vueltas equivocadas y retrasos. Raúl hizo preguntas específicas sobre cada pieza de evidencia. Quería horas exactas para las llamadas telefónicas. Preguntó sobre testigos que pudieran verificar la línea de tiempo de la reunión. Quería saber si alguien más escuchó las declaraciones de Raúl en la cafetería. Le di nombres del equipo que estaban en la sala de conferencias. Mencioné que el cliente mismo había intentado terminar la reunión temprano. Raúl escribió cada nombre y pidió información de contacto. Raúl cerró su laptop y dejó su pluma. Explicó que el proceso de investigación involucraría entrevistar a Raúl y a todos los que mencioné como testigos. Dijo que debía esperar que tomara al menos una semana, tal vez más, dependiendo de los horarios. Fue claro que los resultados podrían incluir capacitación para Raúl o reasignación o disciplina formal. Pero también dijo que la terminación era poco probable dado los 15 años de Raúl con la compañía y la falta de violaciones de política explícitas. No había regla que dijera que un gerente no podía pedirle a un empleado que se quedara en una reunión. No había política sobre cuánto tiempo alguien podía tomar para manejar a un hospital. El tono de Raúl se mantuvo neutral, pero pude escuchar lo que no estaba diciendo. La compañía se protegería a sí misma primero. La evaluación realista se sintió como un puñetazo en el pecho. Pregunté cuál era el punto de investigar si nada realmente cambiaría. Raúl me miró directamente y dijo algo que no estaba esperando. Mencionó que mi falta de papeleo de licencia presentado significaba que la compañía tenía exposición significativa de responsabilidad si tomaban represalias contra mí por quejarme. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros. No era justicia, pero era influencia. Raúl explicó que cualquier acción negativa contra mí ahora se vería como represalia y abriría a la compañía a reclamos legales. Dijo esto extraoficialmente, pero claramente quería que entendiera mi posición. Le agradecí y empacó su laptop. Dijo que estaría en contacto mientras la investigación progresaba y que debería enfocarme en mi familia. Nos dimos la mano de nuevo y se fue. Fui a ver a Lupita y encontré su habitación vacía. Una enfermera en la estación me dijo que había sido movida a una unidad de monitoreo. Mi corazón cayó a mi estómago. La enfermera explicó que la presión arterial de Lupita se había disparado y estaba mostrando signos de preeclampsia que no se había resuelto después del parto. Necesitaban mantenerla bajo observación por al menos 24 horas. Pregunté si podía verla y la enfermera me dio el nuevo número de habitación. Caminé 2 pisos abajo sintiéndome como si el suelo siguiera cambiando debajo de mis pies. Encontré la nueva habitación de Lupita y toqué suavemente antes de entrar. Estaba conectada a monitores con un brazalete de presión arterial inflándose automáticamente cada 15 minutos. Su cara se veía cansada y asustada. Un doctor estaba revisando su expediente y explicó que estaban manejando su presión arterial con medicación y vigilando complicaciones. Dijo que no podía dejar la unidad de monitoreo hasta que sus números se estabilizaran, lo que significaba que todavía no podía venir a la UCIN a ver a Santiago. Pasé el resto del día yendo y viniendo entre la habitación de Lupita y la UCIN, caminando los mismos corredores del hospital una y otra vez hasta que tuve la ruta memorizada.
Me senté con Lupita durante sus chequeos de presión arterial y rondas de medicación. Fui a la UCIN durante los tiempos de cuidado de Santiago para cargarlo y hablar con las enfermeras sobre su progreso. Me sentí dividido a la mitad, jalado entre apoyar a mi esposa y conectar con mi hijo. Lupita apenas me hablaba. Respondía preguntas con sí o no. No hacía contacto visual. Mantenía su cara volteada hacia la ventana. Intenté preguntar cómo se sentía y obtuve respuestas de una palabra. Bien. Cansada. Ok. La distancia entre nosotros se sentía como kilómetros, aunque estábamos sentados a 1 metro de distancia. No sabía cómo cerrar la brecha que mi ausencia había creado. Cada vez que intentaba explicar sobre Raúl o la investigación, solo asentía sin responder. Finalmente dejé de intentar, y simplemente me senté ahí en silencio. Esa noche me senté en el área familiar de la UCIN con mi laptop y le escribí una carta a Lupita. No un correo electrónico o un mensaje de texto, sino una carta real que podía imprimir y darle. Me disculpé por elegir quedarme en la reunión incluso después de que sus mensajes se volvieron urgentes. No puse excusas sobre Raúl o la presión del cliente o los bonos trimestrales. Solo reconocí que tomé la decisión equivocada. Que mi ausencia durante su emergencia fue mi culpa independientemente de quién más contribuyó al retraso. Escribí que debería haber salido en el segundo en que sus contracciones llegaron a 5 minutos de diferencia. Debería haberle dicho a Raúl y al cliente que nada era más importante que estar ahí para ella. Admití que prioricé el trabajo sobre su seguridad y que ella tenía todo el derecho a estar enojada. Dije que no podía retractarme de perderme el nacimiento de Santiago, pero podía prometer aparecer para cada momento después. Imprimí la carta en el centro de negocios del hospital y la doblé en un sobre. Llevé la carta a la habitación de Lupita a la mañana siguiente, pero estaba dormida. La dejé en su mesa de noche y fui a sentarme con Santiago. Lo cargué contra mi pecho y sentí su pequeño latido del corazón a través de la delgada bata del hospital. Una enfermera me mostró cómo cambiar su pañal alrededor de todos los cables de monitoreo, cómo apoyar su cabeza apropiadamente. El peso de él en mis manos era aterrador y perfecto. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lupita. Solo una oración. No estoy lista para hablar de esto todavía, pero lo leí. Miré fijamente el mensaje por mucho tiempo. No era perdón, pero tampoco era rechazo. Había leído mis palabras y las reconoció. Eso era más de lo que merecía ahora. Respondí un simple está bien y guardé mi teléfono. Me enfoqué en Santiago y el pitido constante de sus monitores. Era una pequeña apertura y la tomaría. 3 días después, los números de bonos se publicaron en el portal de la compañía. Revisé mi teléfono durante una sesión de alimentación en la UCIN y vi las cifras cargar. Nuestro bono de equipo fue cortado en 40% por todos los términos del contrato que regalé para acelerar la firma con González. Mi bono personal básicamente desapareció. El dinero con el que había contado para la licencia parental simplemente se evaporó. Miré fijamente la pantalla calculando cuántas semanas de licencia sin pago realmente podía permitirme ahora. Las matemáticas ya no funcionaban. Tendría que regresar a trabajar antes de lo planeado o vaciar completamente nuestro fondo de emergencia. Mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de miembros del equipo. Algunos eran comprensivos, algunos estaban claramente enojados. Ignoré la mayoría y me enfoqué en el horario de alimentación de Santiago. Pero un mensaje fue lo suficientemente directo que no pude dejarlo pasar. Alguien preguntó si sabía que las concesiones hundirían el bono antes de aceptarlas. Escribí de vuelta la verdad. Regalé margen para cerrar más rápido porque mi esposa estaba en labor de parto y mi gerente no me dejaba ir. Si alguien tiene quejas, pueden llevarlas con Raúl. Presioné enviar y puse mi teléfono boca abajo en el sillón reclinable de la UCIN. En 1 hora Raúl me llamó. Casi no respondí, pero la curiosidad ganó. Empezó con control de daños. Dijo que no estaba pensando claramente debido al estrés. Ofreció decirle al equipo que las concesiones del contrato fueron su decisión estratégica. Eso protegería mi reputación, pero le dejaría controlar toda la historia. Pude escuchar el cálculo en su voz. Quería verse como el gerente héroe que tomó la culpa por su empleado. Rechacé inmediatamente. Le dije que había terminado con cualquier conversación que no fuera a través de RH o canales legales. La línea se quedó en silencio por unos segundos. Luego su tono cambió. Me advirtió que hacer esto adversarial podría impactar mi trayectoria profesional. Lo formuló como consejo amigable, pero lo reconocí como una amenaza. Terminé la llamada sin responder y bloqueé su número. Mis manos estaban temblando cuando puse el teléfono abajo. Un correo electrónico de Raúl Torres apareció esa tarde. Solicitó permiso para entrevistar al equipo de González sobre la línea de tiempo de la reunión y el comportamiento de Raúl. Acepté de inmediato y le envié la información de contacto de Joaquín. Adjunté el correo de voz donde Joaquín mencionó que Raúl solicitó tiempo de discusión extendido. Raúl respondió con un simple gracias y dijo que estaría en contacto. A la mañana siguiente, Rosa me encontró en la UCIN durante las rondas. Tenía buenas noticias por una vez. Los niveles de oxígeno de Santiago habían mejorado lo suficiente como para que el equipo estuviera reduciendo su presión de apoyo respiratorio. Explicó que este era el primer paso real hacia que respirara por su cuenta. Si el progreso continuaba, podría venir a casa en 10 días en lugar de 2 semanas. Sentí algo aflojarse en mi pecho. Una cosa finalmente se estaba moviendo en la dirección correcta. Esa tarde una enfermera me ayudó a prepararme para contacto piel con piel. Me senté sin camisa en el sillón reclinable de la UCIN mientras ella cuidadosamente movía a Santiago de su incubadora a mi pecho. Era tan pequeño y cálido contra mi piel, todos los cables de monitoreo colgando alrededor de nosotros. Su pequeño latido del corazón golpeaba contra mis costillas. Por primera vez desde el parto sentí que realmente era su padre en lugar de solo un visitante viendo a través de paredes de plástico. Me senté ahí por 1 hora apenas moviéndome, solo respirando con él y sintiendo su peso. Durante un turno de alimentación de las 2 a.m.,
Unos días después, otra madre empezó a hablar conmigo. Su nombre era Clara. Estaba alimentando a su hija en la incubadora junto a la de Santiago. Preguntó cómo estaba aguantando y le di la respuesta estándar de padre cansado. Bien. Manejando. Asintió como si entendiera más de lo que estaba diciendo. Luego me dijo que se perdió el parto de su hija también. Accidente de auto camino al hospital. La culpa casi destruyó su matrimonio hasta que su terapeuta la ayudó a ordenar lo que podía controlar de lo que no podía. Sus palabras me golpearon diferente que las tranquilizaciones de familia o personal médico. No estaba tratando de hacerme sentir mejor, solo compartiendo lo que la ayudó a sobrevivir la misma culpa. Explicó que perderme el parto no era lo mismo que elegir perdérmelo. La interferencia de Raúl era diferente de mi elección de quedarme en la reunión. Ambas eran reales, pero no eran la misma cosa. Necesitaba apropiarme de mi elección sin tomar también la manipulación de Raúl. La perspectiva no borró mi culpa, pero me dio mejor lenguaje para pensar en ello. Raúl Torres llamó a la mañana siguiente con una actualización. Estaba removiendo a Raúl como mi supervisor directo de inmediato. El cambio era efectivo inmediatamente mientras la investigación continuaba. Reportaría a Raúl Torres temporalmente. Cualquier solicitud de mi tiempo o presencia tenía que pasar por aprobación de RH ahora. No era una resolución final, pero era protección real. Le agradecí y pregunté qué pasaba después. Dijo que la investigación tomaría otra semana o dos. Esa tarde Raúl me dejó un correo de voz. Vi su nombre en la pantalla y casi lo borré sin escuchar, pero necesitaba saber qué diría. Su voz estaba enojada. Me acusó de usar una situación personal como un arma. Dijo que estaba dañando su reputación sobre decisiones de negocios estándar. Afirmó que estaba siendo injusto y emocional. Su completa falta de entender lo que hizo mal solo confirmó que había tomado la decisión correcta al reportarlo. Todavía se veía a sí mismo como la víctima. Todavía pensaba que sus decisiones eran razonables. Guardé el correo de voz y se lo reenvié a Raúl Torres. Luego regresé a la UCIN y cargué a mi hijo. Esa noche me senté en la sala familiar del hospital con mi laptop y empecé a escribir una carta de renuncia. Las palabras salieron rápido y enojadas. Escribí sobre Raúl y los retrasos deliberados y cómo la compañía valoró un contrato sobre mi familia. Detallé cada llamada telefónica al hospital y cada vuelta equivocada en el estacionamiento. La carta tenía 3 páginas de rabia para cuando terminé. Mi dedo flotó sobre el botón de enviar por un minuto completo. Luego la guardé en mi carpeta de borradores en su lugar. Necesitaba protección de licencia primero. Necesitaba un plan para seguro médico. Necesitaba ser inteligente sobre esto, no solo enojado. Lupita fue movida a una habitación de recuperación regular a la mañana siguiente y fui a verla durante las horas de visita. Estaba sentada en la cama viéndose cansada y pálida. Acerqué una silla y le dije que quería hablar si estaba lista. Asintió pero no me miró. Dije que no estaba pidiendo perdón todavía porque no lo había ganado. Le dije que quería hacer cualquier trabajo necesario para reconstruir su confianza. Las palabras se sintieron pequeñas e inútiles, pero las decía en serio. Lupita estuvo callada por mucho tiempo. Luego dijo que no sabía si podía perdonarme, pero estaba dispuesta a intentar terapia una vez que llegáramos a casa. Su voz era plana como si estuviera leyendo de un guión. Le agradecí y finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos de llorar. Nos sentamos en silencio por unos minutos y luego pregunté si quería hablar sobre lo que pasó durante el parto. Negó con la cabeza y dijo que todavía no. Respeté eso y cambié el tema al progreso de Santiago en su lugar. Antes de irme acordamos comenzar terapia de pareja tan pronto como estuviera médicamente autorizada. Lupita dijo que necesitaba ayuda procesando el trauma del parto de emergencia y mi ausencia. Acepté que necesitábamos apoyo profesional para superar esto sin destruir nuestro matrimonio. Sacó el sitio web de una terapeuta en su teléfono y me mostró a alguien que trabajaba con parejas posparto. Dije que los llamaría mañana para establecer una cita de admisión. El bono reducido se publicó en mi cuenta bancaria 3 días después. Miré fijamente el número en la pantalla de mi teléfono y me sentí enfermo. Era 40% menos de lo que había presupuestado. Todo mi plan de licencia parental dependía de ese dinero. Fui a la habitación de Lupita y le mostré el saldo de la cuenta. Miró los números y luego sacó su propio teléfono. Pasamos 1 hora trabajando nuestro presupuesto juntos. Cortamos nuestro gasto de supermercado, cancelamos servicios de suscripción, redujimos el presupuesto de guardería. Lupita sugirió que tomara 8 semanas de licencia en lugar de 12 para que las finanzas funcionaran. Odiaba la idea de regresar temprano, pero las matemáticas no mentían. Revisamos la hoja de cálculo 3 veces antes de encontrar una versión que funcionara. Raúl Torres me envió un correo electrónico a la mañana siguiente preguntando si estaría dispuesto a participar en desarrollar un nuevo protocolo de emergencia familiar para la compañía. Explicó que mi situación había mostrado vacíos en las políticas existentes alrededor de las elecciones de gerentes durante problemas personales de empleados. El liderazgo quería prevenir situaciones similares en el futuro. Acepté ayudar y Raúl programó una videollamada para la siguiente semana. Dijo que estaban considerando bloques obligatorios sin reuniones cuando la pareja de un empleado estaba en labor activa. También, inicio automático de licencia a las 37 semanas de embarazo. Límites claros en la autoridad del gerente durante emergencias médicas familiares con procedimientos de escalación que pasaran por encima del supervisor directo si era necesario. Le dije a Raúl que pondría juntos algunos pensamientos y los enviaría antes de la reunión. Tenía una reunión remota programada con el equipo de la cuenta de González para establecer expectativas para mi disponibilidad durante los próximos 2 meses. Me conecté desde la sala familiar del hospital con mi laptop balanceada en mis rodillas. Joaquín estaba en la llamada junto con otros 2 miembros del equipo. Expliqué que estaría en licencia familiar y tendría disponibilidad limitada solo para asuntos urgentes. Joaquín me interrumpió antes de que pudiera terminar. Dijo que tenía 3 hijos y recordaba la experiencia de la UCIN.
Le dijo a su equipo que trabajarían con un horario de contacto reducido sin ningún problema. Los otros miembros del equipo estuvieron de acuerdo inmediatamente. Joaquín preguntó cómo estaba Santiago y realmente parecía importarle la respuesta. La llamada terminó 15 minutos antes y sentí un peso levantarse de mis hombros. Santiago fue actualizado de CPAP a una cánula nasal con flujo de oxígeno bajo el día 7. La enfermera removió la máscara voluminosa y finalmente pude ver toda su cara. Tenía la nariz de Lupita y mi barbilla. Sus ojos estaban cerrados, pero su pequeño pecho se movía hacia arriba y hacia abajo constantemente. Rosa vino a buscarme y dijo que Lupita había sido médicamente autorizada para visitar la UCIN. Caminé con Lupita por el pasillo y la vi tallarse las manos en el lavabo con dedos temblorosos. Cuando vio a Santiago por primera vez empezó a llorar. Rosa la ayudó al sillón reclinable y le mostró cómo cargarlo con todos los cables y tubos. Lupita acunó a nuestro hijo contra su pecho y sollozó. Me quedé ahí viéndola cargar a Santiago y me di cuenta de cuánto dolor estaba cargando de enfrentar la emergencia del parto sola. Raúl Torres me llamó 2 días después para programar una reunión sobre los hallazgos de la investigación. Nos reunimos en una pequeña sala de conferencias en el hospital. Raúl tenía una carpeta llena de papeles y una expresión seria. Explicó que la investigación había probado que Raúl tomó decisiones equivocadas para mantenerme en el trabajo durante una emergencia médica familiar. Raúl estaba recibiendo una advertencia formal por escrito y capacitación de gestión requerida. También estaba siendo movido lejos de cualquier rol de supervisor sobre mí. Reportaría a Raúl Torres permanentemente. El resultado se sintió pequeño comparado con lo que Raúl había hecho. Una advertencia por escrito parecía nada. Raúl debe haber visto mi cara porque explicó los problemas legales de la compañía si despedían a un empleado senior sin quiebres de política claros. Fue honesto que este era el resultado máximo posible bajo las políticas actuales. Por eso estaban cambiando las reglas. Entendí la realidad legal, pero todavía se sentía mal. La compañía me estaba dando 8 semanas de licencia protegida retrocediendo a la fecha del parto. Más opciones flexibles de trabajo desde casa cuando regresara. Raúl me entregó el papeleo para firmar. Era una victoria real incluso si no arreglaba el daño más profundo. La protección significaba que podía enfocarme en mi familia sin miedo de que Raúl se vengara de mí. Firmé los formularios y le agradecí a Raúl por tomar mi queja seriamente. Dijo que la compañía debería haber tenido mejores políticas en su lugar desde el principio. Lupita fue dada de alta 5 días después del parto con un brazalete de presión arterial y un paquete de instrucciones sobre monitorear sus niveles 2 veces al día. La enfermera repasó señales de advertencia para complicaciones postparto mientras Lupita asentía y no me miraba. Firmamos los papeles de alta juntos y luego caminamos a la UCIN para pasar tiempo con Santiago antes de que se fuera a casa sin él. Sentarse en sillas junto a su incubadora se sintió como estar en lados opuestos de un cañón aunque nuestros hombros casi se tocaban. Ella veía los monitores y yo la veía a ella, y ninguno de nosotros sabía cómo cerrar el espacio entre nosotros. Rosa nos encontró ahí 1 hora después y empezó a repasar la lista de verificación de planificación de alta de Santiago. El equipo de oxígeno en casa sería entregado 2 días antes de que viniera a casa para que pudiéramos aprender a usarlo. Chequeos de peso cada 3 días en la oficina del pediatra las primeras 2 semanas. Cita de seguimiento con un neumólogo pediátrico en 4 semanas para evaluar el desarrollo pulmonar. Rosa sacó diagramas de la configuración de la cánula nasal y el concentrador de oxígeno portátil que necesitaríamos llevar a cualquier lugar con Santiago. Nos mostró cómo revisar el tubo por dobleces y qué significaban los sonidos de alarma. Lupita tomó notas sobre todo mientras yo intentaba memorizar los pasos. La complejidad de mantener vivo a un prematuro en casa se sentía abrumadora, pero Rosa nos guió por cada pieza con claridad tranquila hasta que empezó a sentirse posible en lugar de aterrador. Pregunté sobre protocolos de emergencia y Rosa nos dio una tarjeta laminada con la línea directa de la UCIN e instrucciones para cuándo llamar al 911 versus cuándo llamar al pediatra. Nos hizo practicar explicar el historial médico de Santiago en menos de 30 segundos porque eso es lo que los paramédicos necesitarían escuchar primero. Programé nuestra primera cita de admisión de terapia de pareja esa tarde usando una referencia del trabajador social del hospital. La terapeuta se especializaba en reparación de relaciones posparto y procesamiento de trauma. Su siguiente apertura era 2 semanas después de la fecha de alta esperada de Santiago. La reservé y luego llamé a Lupita para confirmar que vendría. Dijo que sí en una voz plana que me dijo que lo estaba haciendo porque era necesario, no porque me había perdonado. Acordamos sesiones semanales y puse cada jueves a las 6 p.m. en mi calendario por los próximos 3 meses. Esa noche en el área familiar del hospital abrí mi laptop y empecé a escribir todo. La línea de tiempo completa desde la primera llamada de Lupita a las 2:14 p.m. hasta llegar al hospital a las 7:19 p.m. Cada elección que hice y cada elección que Raúl hizo. Los términos del contrato que acepté y lo que le costaron al equipo. El momento en que me di cuenta de que había valorado un trato de negocio sobre estar presente para la emergencia de mi esposa. Escribí sobre la extraña claridad que vino de tener mis prioridades forzosamente reordenadas. Cómo perderme el nacimiento de Santiago me mostró exactamente qué tan mal había estado fallándole a mi familia. Titulé el documento Lo mejor que me pudo haber pasado porque eso es lo que era. Aunque se sintió como lo peor mientras estaba pasando. La conciencia que vino de ese día era lo único que podía salvarnos. Sin ella habría seguido tomando las mismas decisiones y lentamente destruido mi matrimonio a través de 1000 pequeñas ausencias. Guardé el documento y envié una copia a mi correo electrónico personal en caso de que alguna vez necesitara recordar cómo se sentía tocar fondo. Redacté una propuesta para el nuevo protocolo de emergencia familiar durante los próximos 2 días entre visitas a la UCIN. Bloques obligatorios sin reuniones cuando la pareja de un empleado estaba en labor activa. Iniciación automática de licencia a las 37 semanas de embarazo en lugar de esperar a que el empleado presente.
Límites claros en la autoridad del gerente durante crisis médicas familiares con procedimientos de escalación que pasaran por encima del supervisor directo si era necesario. Incluí lenguaje específico sobre qué constituía una emergencia y qué no, y consecuencias para gerentes que interfirieran con empleados saliendo para situaciones familiares legítimas. Raúl Torres revisó mi borrador durante una videollamada y dijo que incorporaría la mayoría de mis sugerencias en la revisión de política. Algunos detalles necesitaban revisión legal, pero el marco central coincidía con lo que el liderazgo quería implementar. Me agradeció por convertir mi experiencia en algo que podía proteger a otros empleados y dijo que la política sería nombrada según yo internamente aunque no pudieran hacerlo oficialmente. Un paquete llegó al hospital el día 12 con una canasta de regalo de felicitaciones del equipo de la cuenta de González, chocolates elegantes y un osito de peluche y una tarjeta firmada por todos los que habían estado en esa sala de conferencias. Joaquín Flores había incluido una nota separada en su papelería personal, diciendo que apreciaba mi honestidad sobre necesitar tiempo familiar y que realmente aumentó su respeto por mí como socio de negocios. Confirmó que estaban cómodos con mi disponibilidad reducida hasta el final del trimestre y esperaban trabajar juntos cuando estuviera listo para comprometerme completamente de nuevo. La nota me hizo sentir ligeramente menos, como si hubiera destruido mi carrera junto con todo lo demás. Santiago vino a casa el día 14 con un pequeño tanque de oxígeno y un nido de equipo de monitoreo que se apoderó de la mitad de nuestra recámara. La primera noche fue caos completo. Alarmas sonando cada vez que se movía mal y desconectaba un cable. Luchas de alimentación donde tomaba una onza y luego se quedaba dormido exhausto del esfuerzo. Lupita y yo turnándonos para dormir en turnos de 2 horas mientras el otro vigilaba los monitores. Me mantuve presente a través de todo sin revisar mi correo electrónico de trabajo ni una vez. No miré mi teléfono excepto para poner temporizadores para alimentaciones. No pensé sobre la cuenta de González o revisiones trimestrales o nada excepto mantener a Santiago respirando y alimentado y caliente. Lupita lo notó alrededor de las 3 a.m., durante una alimentación particularmente difícil cuando Santiago seguía quedándose dormido a mitad del biberón. Me miró cargándolo y tratando de mantenerlo despierto y sonrió. Era pequeña y cansada, pero era genuina. La primera sonrisa real que había visto de ella desde el parto. Esa sonrisa se sintió como más de un logro que cualquier contrato que hubiera cerrado. Empecé a entrevistar para un movimiento lateral 2 semanas después de traer a Santiago a casa. División diferente dentro de la compañía a mismo nivel, pero reportando a un gerente con reputación de balance vida-trabajo y políticas de apoyo familiar. No estaba huyendo de consecuencias, pero tampoco me estaba quedando en una estructura de reporte que había sido permanentemente dañada por la interferencia de Raúl. El nombre de la nueva gerente era Janet, y tenía 3 hijos y una política de no correos después de las 6 p.m. Durante nuestra primera conversación fui honesto sobre todo lo que había pasado y por qué quería transferirme. Dijo que me respetaba por reportar el problema en lugar de solo irme y que su equipo se beneficiaría de alguien que había aprendido estas lecciones de la manera difícil. Programamos una segunda entrevista para la siguiente semana. 3 semanas después de traer a Santiago a casa, Lupita y yo tuvimos un momento tranquilo durante una alimentación de las 3 a.m. Yo estaba cargando a Santiago y ella estaba preparando el siguiente biberón cuando se detuvo y me miró. Dijo que estaba empezando a perdonarme. No del todo todavía, pero llegando ahí. Dijo que verme aparecer completamente para las partes difíciles de ser padre estaba lentamente reconstruyendo su confianza y que creía que había aprendido lo que realmente importa. Le dije que me perdí el nacimiento de Santiago, pero no me perdí el comienzo de ser su padre y que pasaría el resto de mi vida probando que mi familia viene primero. Vino y se sentó junto a mí en el sillón y puso su cabeza en mi hombro mientras Santiago terminaba su biberón. Nos sentamos ahí juntos en el cuarto oscuro, exhaustos y sanando, escuchando el concentrador de oxígeno zumbar y viendo a nuestro hijo respirar. Sentí que tal vez realmente podríamos superarlo más fuertes de lo que éramos antes. El camino por delante todavía era largo y habría más conversaciones difíciles y más sesiones de terapia y más momentos donde el dolor resurgiría. Pero nos estábamos moviendo en la dirección correcta. Eso era suficiente por ahora. Bueno, ese es el final impactante que nadie pidió. Si todavía estás viendo, podrías estar demasiado metido para dar marcha atrás. Pero bueno, la miseria ama la compañía, ¿verdad? Adelante y suscríbete. Todos somos malos tomando decisiones aquí.